נושאי עולם עבריים. Temas del mundo hebreo. Y no lo olvides, si este video te gusta, dale like, suscríbete y activa la campana. El término Ruach HaKodesh suele ser traducido de manera automática como Espíritu Santo. Sin embargo, esta equivalencia, muy extendida sobre todo en contextos interreligiosos, resulta profundamente engañosa cuando se traslada sin matices al pensamiento original en el que se funda esta expresión, es decir, el pensamiento judío. En el judaísmo, Ruach HaKodesh no alude a una persona divina, ni a una entidad diferenciada dentro de una estructura trinitaria, sino a una modalidad de conciencia inspirada, una influencia divina no personificada y, sobre todo, una experiencia espiritual de santidad comunicativa. Mientras que el cristianismo desarrolló una teología ontológica del espíritu como sujeto divino, el judaísmo permaneció fiel a una comprensión funcional, experiencial y dinámica del término. No se trata de quién es el espíritu, sino de cómo actúa la presencia de lo sagrado sobre el espíritu humano. Comprender Ruach HaKodesh judíamente exige liberar el concepto del molde teológico posterior y devolverlo así a su marco del Tanaj y a la postura que los rabinos originalmente enseñaron. En términos de su etimología, Ruach HaKodesh debemos entenderlo a partir de estas dos palabras. Por un lado, Ruach, en hebreo bíblico, implica viento, aliento, soplo, impulso vital, estado interior, ánimo o disposición, energía sutil, invisible, fuerza en movimiento. En ese sentido, no es el alma, el nefesh, ni la mente, el sehel, ni la voluntad, el ratzón, sino una fuerza dinámica de vivificación y orientación interior. En el Tanaj, Ruach puede referirse tanto al viento natural como al espíritu humano o a la influencia divina. En cuanto a la palabra Kodesh, significa tanto santo, pero no en un sentido moralista, sino ontológico. En este sentido, puede implicar tanto separado, consagrado, elevado, distinto de lo ordinario, orientado hacia lo divino. Lo santo, lo Kodesh, es por lo tanto aquello que ha sido retirado del uso profano para pertenecer a una dimensión superior. Entonces, la composición de la palabra Ruach HaKodesh literalmente implicaría el soplo de lo sagrado, el aliento de la consagración, la influencia espiritual santificada. No es una persona, es una condición espiritual, una manifestación de conciencia asistida por la presencia divina. Por lo tanto, una definición en el pensamiento judío implicaría una visión totalmente distinta. Así que podríamos definirlo como la influencia de Dios sobre la mente humana, mediante la cual una persona percibe, comprende o expresa verdades espirituales más allá de su capacidad ordinaria. No implica una posesión, trance ni pérdida de la voluntad. A diferencia de formas estáticas en otras religiones, en el judaísmo, por ejemplo, el profeta o el vidente o el justo permanece siempre en su estado consciente. No se suspende, por lo tanto, la razón. No se anula la personalidad. No hay intermediarios espirituales autónomos detrás de ello. Ruach HaKodesh no habita como una entidad, sino que se manifiesta como inspiración, lucidez, iluminación ética o revelación personal. En el Talmud, por ejemplo, se emplea el término para describir las inspiraciones proféticas menores, la lucidez y comprensión súbita, la orientación divina en los sabios, el discernimiento espiritual profundo
y la intuición moral elevada. Es un nivel inferior a la profecía que la antecede, pero también es superior a la inteligencia ordinaria. En el Tanaj, por ejemplo, podemos encontrar pasajes como Jueces 3:10, Isaías 11:2 o Primera de Samuel 16:13, donde siempre se nos expone que el espíritu de Hashem reposó sobre él. No se trata de una persona que entra, sino de una influencia divina que capacita, ya sea para juzgar, para gobernar, para cantar salmos, para interpretar, para crear belleza sagrada, para emitir palabras elevadas, para realizar actos portentosos. En cuanto a la literatura rabínica, el Ruach HaKodesh se asocia con los sabios en sí, la capacidad de ser sabio, con los discípulos avanzados en el estudio, con los jueces justos que deben dictaminar desde él, con los estudiantes de la Torá que estudian con esta intención los escritos sagrados y con los autores de salmos, cantos y proverbios que han influenciado en el mundo judío. No es exclusiva ni mágica, es un efecto de refinamiento espiritual y relación profunda con lo divino y puede ser adquirido, por lo tanto, por cualquier persona, sea judía o no. Si quisiéramos hacer traducciones posibles para dar una característica y un valor semántico adecuado, traducir Ruach HaKodesh simplemente como Espíritu Santo pues es prácticamente engañoso. Las traducciones más fieles serían Espíritu de Santidad, Influencia Sagrada, Soplo Divino, Conciencia Santificada, Aliento de lo Sagrado o Inspiración Divina. Cada una de ellas reflejando un aspecto funcional y no algo ontológico. En ese sentido, pues es claro la diferenciación que tenemos con la concepción cristiana, puesto que en el cristianismo el Espíritu Santo es una persona divina, forma parte de una Trinidad, tiene voluntad propia, intercede, desciende, es adorado, habita en el creyente como una entidad, puede ser contristado, entristecido. Mientras que en el judaísmo no existe la persona espiritual divina separada. Dios es absolutamente uno. No hay hipóstasis o personas. El Ruach HaKodesh no es un sujeto. No se glorifica ni se le ora. No hay inhabitar literal. Es efecto, no un agente autónomo. Donde el cristianismo ve un ser, el judaísmo ve una influencia. Donde uno personaliza, el otro santifica el proceso. Esto, por supuesto, tiene implicaciones teológicas profundas. En el judaísmo, Ruach HaKodesh no redefine a Dios, redefine al ser humano. No revela una nueva figura divina, sino una nueva condición de interioridad. El hombre como recipiente del soplo divino. No te añade una persona interior, te afina como instrumento. En conclusión, el Ruach HaKodesh podemos verlo como una inspiración sin idolatría, como espiritualidad sin mitología, como revelación sin un aspecto numérico expresado en una trinidad, como mística sin deshumanización. No es un Dios en ti, es la manifestación de tu conciencia en un estado más puro. No es lo divino hecho persona, es la persona hecha para un espacio que encuentra lo divino. En el judaísmo, Dios no se fragmenta, es el humano el que se refina.